Bien, chicos, iniciamos nuestra materia sobre patología. La patología es la rama de la medicina que estudia las enfermedades, pero la patología va a utilizar herramientas moleculares, microbiológicas, morfológicas, para tratar de explicar la etiología, signos y síntomas de cada una de las que presentan los pacientes y, obviamente, de acuerdo a la patología, las bases para poder diagnosticar y dar un tratamiento oportuno. La patología va a estudiar los cambios estructurales, bioquímicos y funcionales que tienen todas las células, todos los tejidos y órganos afectados por la enfermedad. Para esto debemos de saber qué es salud y qué es enfermedad, y obviamente de acuerdo a lo que estipula la OMS, pues la salud es el estado total de bienestar físico, mental y social, y no solo de tener enfermedades. Ahora bien, para que haya una buena salud, pues debemos de saber que todas las personas debemos de tener constantes vitales. Estas constantes vitales fisiológicas deben de estar en un nivel equilibrado, en parámetros normales, para que este bienestar físico, mental y social sean los adecuados. En la enfermedad, pues es precisamente todo lo contrario, ¿no? Para que no hay una estabilidad o no hay un equilibrio en estas constantes vitales, y por consiguiente no va a haber un equilibrio en la homeostasia. La patología se va a dividir en dos ramas: la patología general y la patología específica. La patología general van a ser el estudio de todas las reacciones de las células y tejidos frente a estímulos anormales y defectos genéticos. La sistémica únicamente va a ser el estudio precisamente de únicamente un órgano o un tejido en específico. Hay diferentes divisiones de la patología, y sobre esto pues son diferentes especialidades que van a estudiar en específico la patología. Existe la anatomía patológica, la hematológica, la patología química, microbiología y la inmunopatología. Vamos a ver un poquitito en relación a cada una de estas. Las vamos a tocar muy superficialmente, porque estas más que nada son especialidades de la misma patología. Para que una patología o para que una enfermedad se presente, debe de pasar por ciertos procesos o ciertos puntos para poderse llevar a cabo, o tener ciertos cambios en el cuerpo para que se puedan presentar también los signos y síntomas, ¿no? El proceso patológico es un razonamiento establecido por Rudolf Virchow. Virchow es precisamente el padre de la patología, en el que nos dice que todas las formas de la enfermedad son resultado de las alteraciones de la célula. Es decir, toda enfermedad, al tener estímulo o a estar presente frente a un estímulo, pues va a tener, esta patología va a dar ciertas reacciones en la célula. Este proceso patológico va a tener diferentes componentes, precisamente para que se llegue a presentar una patología. Estos componentes van a ser la etiología, que es donde nosotros vamos a identificar la causa de la enfermedad, ya sea genética o sea adquirida. La patogenia, que es la secuencia de acontecimientos que constituyen la respuesta de las células y tejidos ante un agente etiológico desde el inicio hasta el final de su patología. Es decir, todos los acontecimientos que va a tener esa célula y esos tejidos frente a un agente etiológico, que es frente a esa causa, ¿no? Los cambios morfológicos son las alteraciones estructurales de la célula o tejidos que caracterizan a una enfermedad o permiten un proceso etiológico. Todas las alteraciones que va a tener la célula o tejido posterior al estímulo que va a tener por aquel agente causal que va a originar esa patología. Y las manifestaciones clínicas, pues bueno, son las alteraciones o la expresión de esas alteraciones genéticas o bioquímicas que va a tener en las células y tejidos, y que por consiguiente va a presentar el paciente. La enfermedad la vamos a dividir en congénitas y adquiridas. Nosotros, al estar presentes frente a una enfermedad congénita,
Vamos a ver si son genéticas o no genéticas. Y si son adquiridas, cuáles son las qué causas o qué factor etiológico ocasionó esta enfermedad. Todas las enfermedades pueden ser uni o multicausales. A toda enfermedad le vamos a estudiar estas características. Toda patología que con la cual nosotros nos enfrentemos, le vamos a estudiar estas características. Definición, incidencia, prevalencia, etiología, patogenia, morfología, complicaciones y secuelas, tratamiento y pronóstico. Cada una de ellas va a tener diferentes puntos importantes para nosotros, puesto que debemos de saber qué es la patología, en quiénes se presenta más, en qué lugares se presenta más, en qué estaciones inclusive del año se puede presentar una patología, si es más frecuente en hombres, en mujeres, en niños, en adultos, en adolescentes, en adultos mayores, en quién es más frecuente, en hombres o mujeres, cuál es el agente causal que está ocasionando esta enfermedad y el cual es el que va a originar que se presente con más frecuencia. Obviamente el cuadro clínico que va a presentar el paciente, las complicaciones y secuelas, el pronóstico y la intervención de enfermería que ustedes van a realizar en esta patología. Ahora bien, vamos a hablar sobre la patogenia. La patogenia como vimos, es la secuencia de episodios celulares, bioquímicos y moleculares que suceden a la exposición de las células o los tejidos ante un agente lesional. Es todos aquellos efectos que va a producir tanto bioquímicos como moleculares en una célula y que por consiguiente esta célula va a tener una respuesta. Al mismo tiempo va a tener unos cambios morfológicos y estos cambios morfológicos van a tener alteraciones estructurales de células o tejidos, lo cual nos va a dar como característica pues la enfermedad o el diagnóstico, una respuesta ya sea por medio de una hiperplasia o una hipertrofia, una atrofia o una metaplasia, si la célula se adapta. Pero si este estímulo lesivo al ocasionar en la célula normal una lesión celular y la célula no se adapta, no va a tener esa capacidad de adaptarse, entonces la célula va a seguir dos caminos. Una lesión reversible, que puede ser leve o transitoria, y una lesión grave o progresiva, que puede ser una lesión irreversible. Si la célula se adapta o no tiene esta capacidad de adaptarse y va hacia una lesión reversible, si se trata, si se diagnostica a tiempo, la célula puede volver a ser una célula normal. Pero si la lesión es irreversible, es decir, la célula no se adapta a este estímulo lesivo, pues entonces puede llegar a una necrosis, a una apoptosis o inclusive a una muerte celular. Y tenemos aquí una imagen en donde está la diferencia entre hipertrofia e hiperplasia. Tejido normal, una hipertrofia es el aumento en el tamaño de las células y una hiperplasia, aumento en el número de las células. Tenemos aquí nuevamente una imagen en donde se demuestra una metaplasia. Estas son las células normales. Aquí hay un número un aumento en el tamaño de las células, que es hiperplasia. Una atrofia, cuando las células se vuelven muy pequeñitas, no hay una gran cantidad, pero se vuelven más grandes y van disminuyendo su tamaño. Sí, esto lo podemos encontrar en pacientes ya menopáusicas o adultas mayores. Una hipertrofia, cuando las células se vuelven muy grandes. Una metaplasia, aquí podemos encontrar también un paciente en menopausia, una paciente que esté presentando alguna alteración por medio de medicamento, ¿sí? Entonces vean ustedes que no es el mismo tamaño, crecen en número, pero el tamaño no es el mismo que una célula normal, se distribuyen en diferentes formas, pero a diferencia de una displasia, aquí se encuentran de todos los tamaños habidos y por haber, y su forma, su presentación es
amorfa, ¿no? Y entonces podemos estar pensando que puede haber un cáncer. ¿Qué pasa cuando se le estimula a la célula o no hay un estímulo como el que hablábamos, ¿no? Personas que se dedican a hacer mucho ejercicio y que se toman anabólicos, pues le estamos haciendo un aumento de ese estímulo y por consecuencia vamos a tener una hipertrofia. Pero ¿qué pasa en aquellos pacientes que un estímulo es muy pequeño o que no hay estímulo? Pues podemos tener una desnutrición. Aquellas personas que trabajan en algunas empresas en las cuales se están liberando diferentes químicos, podemos llegar a presentar una metástasis. Tenemos diferentes agentes, como lo hablábamos, en los cuales podemos generar diferentes situaciones a nivel de la célula o de tejidos. Los medicamentos son agentes externos que pueden ocasionar en un momento dado alguna patología, por ejemplo, gastritis, por aquellos medicamentos que son AINES, por ejemplo, ¿no? Todos los utensilios que se utilizan en la casa, algunas personas son alérgicos a estos utensilios y pueden provocar ciertas reacciones. Los venenos, ¿sí? El alcohol originan diferentes alteraciones a nivel celular. Todos los agentes causales de la enfermedad que tienen capacidad de producir enfermedades. Algunas van a producir enfermedades y otras van a producir también respuesta inmune en el huésped. Por ejemplo, todos los virus, ahorita lo estamos viendo con COVID, el virus de la varicela. Hay diferentes bacterias que también van a originar respuesta inmune, como en el caso de la fiebre tifoidea, tifoidea. Hongos, amibas, parásitos que también van a originar patologías, pero también nos pueden originar respuesta inmune. Todos aquellos agentes físicos externos que pueden originar ciertas alteraciones a nivel del organismo. Ya habíamos hablado en eso en la clase. Los agentes mecánicos, también hablamos acerca de todos esos, las contusiones, la raspadura, las balas, que pueden ocasionar daños a nivel celular. Las nutricionales, como hablábamos, un estímulo muy grande que nos origina obesidad o no hay estímulo en pacientes que pueden originar una desnutrición. Y los psicológicos, que también son parte fundamental de la vida cotidiana, que nos pueden generar esos enojos, esas iras o al contrario, una depresión. También tenemos situaciones inmunológicas y genéticas para elevar el sistema inmunitario o deprimirlo, o bien la genética que tengan los pacientes pueden generar también ciertas patologías. Y hablábamos precisamente de la inmunidad, que es la capacidad del organismo para defenderse de sustancias extrañas o agentes nocivos, y que tenemos tres tipos de inmunidad: la inmunidad innata o inespecífica, primaria o secundaria, inmunidad adaptativa y específica, y que la primaria y secundaria vamos a tener una respuesta inmunitaria celular o una respuesta humoral dependiendo de las inmunidades que se puedan llegar a presentar. La innata o inespecífica es aquella que adquirimos desde el nacimiento. La inmunidad adaptativa o específica son las vacunas que nos van a generar algún antígeno precisamente para prevenir enfermedades. La primaria y secundaria es cuando tenemos contacto por primera vez con ese antígeno, y la secundaria es cuando tenemos contacto por segunda vez con ese antígeno. En este caso se echan a andar los linfocitos T para dar una respuesta inmunitaria celular y los linfocitos B que nos dan una respuesta humoral, y en este caso detectamos lo que son las inmunoglobulinas. Y tenemos aquí las diferentes inmunoglobulinas con las que cuenta nuestro organismo. Tenemos 5 tipos de inmunoglobulinas. La IgG, que es la más abundante, el 70% tenemos, y las encontramos en los líquidos corporales, protege de los tejidos de ataques de virus, bacterias y toxinas que se transportan por vía sanguínea y activan una memoria. Es decir, las inmunoglobulinas G son todas aquellas que van a dejar memoria de acuerdo a la exposición de ese antígeno. Las IgM representan el 10%, se encuentran en sangre, líquido linfático, y es el primero que se activa cuando hay una infección. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con COVID?
cuando le da una persona presenta COVID o síntomas de COVID, la primera inmunoglobulina que se echa a andar es la IgM. Pasada el tiempo de resguardo o tiempo en el cual ya el virus hizo lo que tenía que hacer dentro del organismo, bueno, pues entonces la IgG es la que hace su labor y ya deja memoria en el cuerpo de la persona. Las IgA representan el 15%, se encuentran en las secreciones seromucosas como en la saliva, calostro, leche materna, secreciones genitourinarias, secreción traqueobronquial. La IgD tiene el 1%, es del total de todas las inmunoglobulinas. Se adosa a los linfocitos B circulantes y es la menos conocida. Y la IgM, que es la más escasa, se encuentra en los pulmones, piel, membranas y es la que se echa a andar cuando hay una reacción inmune por parásitos o en procesos de hipersensibilidad, es decir, en aquellas pacientes o en aquellas personas que presentan o que tienen asma, alergia severas. Aquí tenemos otra imagen con las mismas características de cada una de las inmunoglobulinas. Tenemos otra imagen para que ustedes identifiquen cuáles son las que se pueden manejar en diferentes aspectos. Y tenemos aquí precisamente las alergias. Las alergias es una capacidad alterada del organismo para reaccionar ante sustancias inocuas. ¿Cuáles son esas sustancias inocuas? Pues son todos los alergenos o todos los agentes que contienen algún alergeno para tener o realizar una reacción en el cuerpo humano. Entra el alergeno al cuerpo, se echa a andar las inmunoglobulinas C, hace un periodo de sensibilización en el cuerpo y aquí no hay síntomas que todavía presenten en la persona. Cuando se echan a andar las inmunoglobulinas E, al mismo tiempo hay receptores de membrana, como son los mastocitos y los basófilos, que tratan de proteger al cuerpo por medio de sustancias que eliminan, y entonces es cuando empieza el malestar de esa alergia. Empiezan el lagrimeo de los ojos, empieza a picar la nariz y empieza a dañar un poco la garganta, ¿sí? Y en muchas personas puede presentar síntomas gastrointestinales. Una vez que el alergeno se une a la inmunoglobulina E, libera estas sustancias y es cuando empieza entonces la sintomatología. Para que se presente una alergia, forzosamente, obligadamente debe de pasar por 3 fases. Si no se presentan estas tres fases, no va a haber como respuesta a la alergia. La fase 1 es la sensibilización, cuando hay exposición previa al antígeno. La fase 2 es la fase inicial, donde hay liberación de mediadores. Y la fase 3 o fase tardía, que es el influjo de células inflamatorias. Es decir, aquí tenemos la sensibilización, es la presencia o la exposición al antígeno. La fase 2 es cuando hay liberación de mediadores, es decir, se echan a andar los mastocitos y los basófilos. Y entonces la fase 3 es cuando hay influjo de células inflamatorias. En este tiempo es cuando todos los mediadores protegen o tratan de proteger al cuerpo contra ese antígeno. Y entonces aquí se echan a andar en esta fase la histamina, que es una parte importante para que el cuerpo trate de defenderse, ¿no?, de ese alergeno. Y precisamente la histamina es una hormona o una sustancia, mejor dicho, que hace que empiecen a producirse la sintomatología. Entonces, precisamente por eso existen los antihistamínicos, para que bloquee a esta histamina y entonces bloquee por lo consiguiente la sintomatología. Hay diferentes reacciones alérgicas a diferentes cosas, ¿no? Entonces, no nada más son los medicamentos, o no nada más es el polvo, o es el gatito, o es el perrito, no. Hay muchísimos factores que originan una alergia. ¿Sí? Aquí tenemos el polen, el látex, hay muchas personas que se dedican a trabajar con guantes, nosotros como personal de salud, y pueden hacer alergia al látex, ¿no?, a los nueces, a los alimentos, al moho, al polvo. Esta es una imagen de diferentes
formas en las cuales se presentan las picaduras de animal y que pueden en un momento dado ocasionar una alergia. Y pasamos a la genética precisamente. Sabemos bien que en cuanto a genética, ustedes ya llevaron embriología y genética, y si recuerdan, Mendel hizo unas leyes precisamente para tratar de que entendiéramos un poquito más cómo es la genética, ¿no? Y entonces sabemos bien que de generación en generación se pueden estar heredando ciertas características fenotípicas o genotípicas que nos generan en algunas ocasiones enfermedades, ¿no? Y sabemos bien que si no se presenta una patología en una generación, se puede presentar en las generaciones futuras. Entonces, esto de la genética pues nos ayuda precisamente para entender que hay muchas patologías que si nosotros hacemos una buena historia clínica, pues por consiguiente podemos identificar patologías genéticas que puede presentar nuestra paciente. Y en este caso me hago enfoque un poquito más en aquellas pacientes gestantes que pueden presentar o tener diabetes, y si se embarazan pues van a presentar una diabetes gestacional con mayor probabilidad. Una paciente hipertensa que tenga antecedentes de hipertensión arterial y se embaraza, pues también puede tener un porcentaje mayor de presentar una hipertensión gestacional. Y sabemos bien que tenemos 22 pares de cromosomas y un par de cromosoma para que nos va a identificar el sexo. También sabemos que hay diferentes características de cada uno de ellos ligadas al cromosoma y XX para la mujer y Y, para los hombres. Que tenemos dos tipos de herencia, la recesiva ligadas al X y las autosómicas recesivas. Que las recesivas ligadas al X puede ser que la mujer tenga un X anormal, pero la otra la compensa. En el hombre, pues como nada más tenemos una X y una Y, si hay una alteración en la Y, pues no va a tener mucha información activa y el X es el que el Y es el que se va a ver afectado. Y en las autosómicas recesivas, tanto la XX como la XY pueden ser afectados de igual frecuencia y es donde nos van a dar diferentes características, tanto el hombre como la mujer. Y aquí tenemos unos ejemplos que nos pueden dar alguna patología, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un hombre XY, ya sea normal, se puede decir, y un X con una Y anormal se une con una XX normal o una X con una Y X patológica, podemos tener una mujer con alteraciones o podemos tener una mujer con alteraciones bastante severas o una mujer con una patología bastante, no tan severa, así como un hombre que tenga o haya alguna diferencia en estas personalidades, ¿no? y patologías bastante severas. Si tenemos una XY en donde la Y es la patológica y se une a una XX normal, podemos tener un hombre con una Y anormal o una mujer normal. XY en donde la X es normal se une a una XX, podemos tener un hombre normal o a un hombre con una patología que esté dañada, en el que esté dañado el X. Una XY en donde se una con una XX anormal, podemos tener un hombre normal o una mujer normal, pero así también podemos tener un hombre con una patología en donde la X esté afectada, al igual que una mujer en donde la X esté afectada. Y así sucesivamente. La patología, las genéticas que podemos encontrar van a ser de acuerdo a la parte que esté dañada o a la parte que esté afectada tanto en los cromosomas, tanto de hombres como mujeres. Y así tenemos también que la herencia o el fenotipo en cuanto a las características externas que tengan las personas, pues van a ser muy diferentes. Algunas enfermedades son transmitidas a través de genes llamados dominantes y otros genes recesivos, como lo hablábamos hace un momento.
Si un gen produce un efecto o una característica estando presente en uno o en los dos cromosomas par, es dominante. Si la produce solo cuando está presente en los dos cromosomas, es recesivo. Vamos a hablar un poquito más de esto, de acuerdo al patrón hereditario que podemos encontrar. Ustedes ya lo vieron también en genética. Tenemos patrones hereditarios que son única y exclusivamente de la mujer y que puede generar ciertas patologías genéticas, a lo mejor nada más en los hombres o en las mujeres. Tenemos patologías del hombre que no nada más, no forzosamente se las tiene que transmitir al hombre, también se las puede transmitir a la mujer, o en los cuales ambos puedan tener la misma patología y a lo mejor nada más transmitírsela a los hombres o a las mujeres. Por ejemplo, el autosómico dominante. Cada persona afectada suele tener un progenitor afectado y ocurre en todas las generaciones. Y estas son unos ejemplos de algunas patologías que pueden ser autosómico dominantes. Es decir, alguno de los padres puede estar afectado y tener únicamente un progenitor afectado. Puede pasar en cualquier generación. El autosómico recesivo. Ambos progenitores de una persona afectada son portadores. No suele ocurrir en todas las generaciones, a diferencia del anterior. Pueden ser que los dos progenitores estén afectados, pero a lo mejor en la primera no pasa, ni en la segunda, a lo mejor hasta la tercera. Estas son algunas de los ejemplos que podemos encontrar. El X dominante. Las mujeres suelen estar más frecuentemente afectadas, ya que esto afecta a todas las hijas, pero a ningún hijo de un hombre afectado. Si la madre está afectada, puede afectar a hombres y mujeres de la misma generación. Es decir, la mujer es la que puede transmitir la patología, mas sin embargo, si el padre está afectado, a ningún hijo le puede transmitir, pero puede ser que a las hijas sí. En este caso tenemos estos ejemplos. El X recesivo. Los hombres suelen estar más frecuentemente afectados y suele haber hombres afectados en todas las generaciones. Aquí es más los hombres, no las mujeres. Este es otro ejemplo. Y existe un patrón hereditario que es el mitocondrial, en el cual afecta tanto a hombres como mujeres, pero solo la transmiten las mujeres, porque todas las mitocondrias de los niños provienen de las madres y puede aparecer en todas las generaciones. Es decir, puede afectar tanto al padre como a la madre, pero solamente las mujeres lo van a transmitir. En este caso, las mitocondrias se reproducen fácilmente o se reproducen mucho más en las mujeres y entonces este patrón hereditario lo van a transmitir únicamente las mujeres, ¿no? Y lo pueden transmitir tanto a niños como a niñas. Y estos son algunos de los ejemplos. Ahora bien, hablando de todo esto, pues está la historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad es como dice aquí, es la evolución natural de todo proceso patológico y es desde el inicio de la enfermedad hasta su resolución. Ahora bien, ¿por qué pongo esto? Porque, chicos, en nuestras manos está que la historia natural de la enfermedad sí siga una evolución natural del proceso patológico, mas sin embargo en nosotros está el que detectemos a tiempo una patología, el que tratemos de que una historia natural de la enfermedad no pase a un tercer nivel, ¿sí? Que no tengamos la parte importante de tener, mejor dicho, que tengamos la parte importante de detener a algunas patologías y que nada más se queden en una atención primaria, que no pasen a una atención terciaria, que no llegue un paciente a una rehabilitación, que no llegue a una amputación en una diabetes, que no llegue a una insuficiencia renal en una hipertensión arterial, que la pacientita gestacional, una paciente gestante, que no vaya a presentar un síndrome de HELP, que no vaya a presentar una eclampsia, ¿sí? Entonces, y que obviamente que el embarazo siga una evolución normal, ¿sí? Y tenemos aquí pues las diferentes formas de presentarse en una historia natural de la enfermedad. Y ya hablando en temas ya más específicos de lo que es la patología, pues nos pasamos a lo que es la lesión tisular.
Y aquí es donde vamos a encontrar nosotros que el proceso patológico lleva todo un caminito y que la lesión que tenga una célula, pues evitar sobre todo que llegue a una lesión irreversible, como hablábamos en las diapositivas anteriores, y que llegue únicamente a una lesión reversible. ¿Qué es la lesión tisular? Es la consecuencia de alteraciones de uno o más de sus componentes celulares esenciales, como mantener la función de la membrana celular en todas sus partes, incluyendo la bioquímica celular, síntesis de proteínas y el citoesqueleto intracelular. Son todas aquellas alteraciones que va a presentar la célula después de presentar un estímulo. Es el resultado de un estrés celular que le impide a la célula una adaptación adecuada a las nuevas demandas del medio. Es decir, que cuando se le estimula a la célula, ¿sí? Ya vimos que puede tener dos caminos, una lesión reversible y una lesión irreversible. Entonces, cuando la célula no se adapta a estos cambios, es cuando se presentan estas lesiones. Las lesiones reversibles son los cambios funcionales y morfológicos que revierten si se elimina el estrés. La lesión irreversible, no hay recuperación celular, los cambios bioquímicos y estructurales que manifiestan la pérdida disfuncional de la célula, hay cambios morfológicos, características de muerte celular, y se encuentran dentro de la irreversible dos tipos, la apoptosis y la necrosis. ¿Qué es una necrosis y qué es una apoptosis? Se caracteriza por daño intenso a nivel la necrosis se caracteriza por daño intenso a nivel celular, siempre es un proceso patológico. La necrosis siempre va a ser un proceso patológico. La muerte, es decir, que hay una muerte celular por factores externos o enfermedades, y la necrosis siempre va a ser anormal y dañina. A diferencia de la apoptosis, no se asocia necesariamente a daño celular, se conoce como muerte celular programada, y las enzimas degradan el ADN nuclear y las proteínas nucleares citoplasmáticas y ocurre como un mecanismo de defensa en procesos de curación. Aquí tenemos una imagen en donde vemos una célula normal, y cuando hay ese estímulo lesivo hacia la célula normal, los caminos que va y la célula no se adapta, el camino que puede seguir la célula a una necrosis o a una apoptosis, ¿sí? Y tenemos otra imagen en donde vemos los cambios que puede sucederse ante una apoptosis, o cuáles son los ejemplos que podemos tener ante una apoptosis. Cuando una célula sufre mutaciones, cuando una célula puede ser peligrosa, cuando una célula abandona su lugar adecuado, cuando una célula elimina células infectadas o tumorales, y durante el desarrollo, cuando hay que separar los dedos, cuando existe polidictalia en los pequeños, ¿no? Aquí tenemos otra imagen en donde vemos cómo la célula normal se daña, se producen daños en el ADN a causa de la agresión que tuvo, ¿sí? Y la célula trata de reparar esos errores que se produjeron en la célula dañada. Algunos errores persisten, hay otros daños adicionales, la célula es incapaz de reparar todos los errores y la célula se activa, se programa para una muerte celular vía apoptosis, pero muchas veces esta apoptosis puede volver a recuperarse, no en su totalidad, pero puede volver a recuperarse. En el caso de la necrosis, definitivamente no. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos una necrosis de un pie, aquí ya no hay recuperación, aquí hay completamente muerte. Aquí tenemos una muerte celular, mas sin embargo no avanzó como en este caso, y aquí podemos llamarlo una apoptosis, a diferencia de una necrosis completa en este caso. Pasamos a la isquemia. ¿Qué es la isquemia? ¿Es una lesión tisular? Sí, pero es la detención o disminución de la circulación de la sangre a través de las arterias de una determinada zona por falta de oxígeno y materias nutritivas en la parte afectada. Es una detención y disminución de la circulación sanguínea, pero a través de las arterias, pero por falta de oxígeno y materias nutritivas. Dentro de la isquemia tenemos se puede decir que tenemos cuatro tipos: la reversible y la irreversible, la aguda y la crónica. Ya vimos que la reversible se recuperará el flujo sanguíneo. En la irreversible
hay muerte completamente del tejido. En la aguda tenemos una reducción repentina del flujo sanguíneo, lo que nos puede llevar a una embolia, que es la oclusión de una arteria sana por un trombo procedente de otro lugar. Y en la crónica hay una disminución lenta del flujo de sangre, en donde se produce se puede llegar a producir una trombosis, que es la oclusión que se produce en el seno de una arteria enferma o de un bypass. Puede generar una isquemia hasta cierto punto y nos puede generar tanto a nivel circulatorio como a nivel cerebral una embolia o una trombosis a nivel neonatal.